Buenos días, bienvenidos a la clase virtual para ver el tema de los dividendos. Los dividendos es la parte de la utilidad neta que se reparte a los accionistas. Expliquemos esto en mayor detalle. Veamos, una empresa genera ventas. A las ventas hay que quitarle el costo de ventas, el costo del producto vendido. La resta de ambos me va a dar la utilidad bruta. A la utilidad bruta hay que quitarle los gastos administrativos, el sueldo del gerente, de la secretaria, del contador. Luego hay que quitarle los gastos de ventas, el sueldo de los vendedores, de la publicidad, etc. Al restar eso me queda la utilidad operativa. Luego le quitamos los intereses y va a quedar la utilidad antes del impuesto a la renta. Utilidad antes del impuesto a la renta. Le quitamos el impuesto a la renta y con eso obtenemos la utilidad neta. Esta utilidad neta es justamente la utilidad que le corresponde a los accionistas. Es la utilidad de los accionistas. De ahí que sea muy importante en el tema de inversión de bolsa de valores siempre encontrar empresas que tengan utilidad neta al alza, que tengan cada periodo o cada año cada vez más y más utilidad neta. Muy bien, sigamos. ¿Qué se hace con esta utilidad neta? Muy bien, entonces se reúnen en Junta General de Accionistas y deciden cómo repartir esos dividendos. Hay dos formas de repartirlos, que es en efectivo o en acciones liberadas. Sigamos el esquema entonces. Se reúne la Junta General de Accionistas y decide dos cosas. El primero es qué parte de esa utilidad se va a reinvertir. Se va a reinvertir en la empresa. Cuando se reinvierte, esta utilidad forma parte del patrimonio. O también podemos entregarlo en forma de dividendos. Y como vimos en la diapositiva, hay dos formas de repartir dividendos, en efectivo o repartir más acciones al accionista. Entonces, los dividendos se pueden repartir de dos maneras, que es en efectivo o entregando más acciones. Se conoce como acciones liberadas. Muy bien, apliquemos esto a la realidad. Por ejemplo, busquemos en el diario de gestión los dividendos. Es un diario de gestión. Van a encontrarlo siempre en la columna superior izquierda de un diario de gestión. Muy bien, ahí pueden encontrar, por ejemplo, esta palabrita F quiere decir que se reparte en efectivo, tal como indicamos aquí. Se reparte en efectivo. Y cuando encontramos la palabra AX, quiere decir que se reparte más acciones, acciones liberadas. Muy bien, ahora veamos los siguientes puntos. ¿Cómo podemos ver la fecha de corte y fecha de entrega? En otras palabras, ¿qué puedo hacer yo para comprar una acción y que ésta me reparta dividendos? A ver, forma de verlo. Por ejemplo, en el diario de gestión, esta fecha de acá es la que me indica la fecha de corte. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo hasta esa fecha para poder comprar la acción y recibir los dividendos. Por ejemplo, en el caso de Austral, tendría hasta el 14 de junio para comprar acción y poder recibir 1 céntimo en dividendos por cada acción comprada. Veamos ahora dónde podemos encontrar estas fechas actualizadas. Siempre es importante ir a la página de la Bolsa de Valores de Lima, bbl.com.p. Bajamos un poco y encontramos el boletín diario. En el boletín diario podemos encontrar información actualizada sobre las empresas que van a repartir dividendos. Muy bien, descargamos el boletín y bajamos aproximadamente hasta la página 9 o 10. En esta página vamos a encontrar, aquí está, las empresas que pagan dividendos, actualizado. Como les comentaba, se puede pagar en acciones o en efectivo. Por ejemplo, la empresa Ferreiros, actualmente se llama Ferreycorp, va a repartir más acciones, 17% más en acciones. Si yo tuviese 100 acciones de Ferreiros, me va a repartir
17.67 acciones más. O por ejemplo Sauder. Sauder va a repartir 12 centavos de dólar por cada acción que uno posea. Muy bien, apliquemos este ejemplo en el caso, por ejemplo, de Sauder. Vamos a transcribirlo en el Excel. A ver. La acción es la de Sauder. Vamos a apuntar entonces el dividendo, el derecho o dividendo, en este caso es de 12 centavos de dólar. F, que quiere decir en efectivo. Veamos ahora, me dice la fecha de acuerdo. Fecha de acuerdo. La fecha de acuerdo, en este caso es 18 de julio. ¿Qué quiere decir la fecha de acuerdo? Esto de acá, que la Junta General de Accionistas se reunió el 18 de julio y decidió repartir 12 centavos de dólar por cada acción que uno posea. Veamos la siguiente fecha. Ahora tengo la fecha de corte. Para el caso de Sauder es 2 de agosto. Fecha de corte, que viene a ser el 2 de agosto. Muy bien. ¿Qué significa fecha de corte? Que yo tengo hasta el 2 de agosto, vamos a graficarlo mejor. Muy bien. Aquí estamos, supongamos, 2 de agosto. Listo. Entonces, los que queremos recibir el dividendo, tenemos hasta el 2 de agosto para poder adquirir la acción y recibir este dividendo. Por ejemplo, si yo lo compro el 1 de agosto y lo mantengo en mi portafolio, hasta el 2 de agosto voy a recibir los dividendos. No importa si el 3 de agosto lo vendo. Si el 3 de agosto yo vendo la acción, no importa, igual voy a recibir los dividendos. ¿Por qué? Aquí lo importante es tenerlo en la fecha de corte. Entonces, yo tengo hasta el 2 de agosto para poder comprar la acción. Lo que haga después no interesa, igual voy a recibir los dividendos. Puedo comprarlo de repente el 1 de agosto y si la mantengo hasta el 2 de agosto y no la vendo, voy a recibir los dividendos. Si yo la compro el 1 de agosto y la vendo al día siguiente, no voy a recibir los dividendos. ¿Sí? Entonces, aquí la fecha clave es la fecha de corte. En este caso, para Sauder, 2 de agosto significa no puedo tengo que tenerla hasta el cierre de agosto para poder recibir los dividendos de 12 centavos de dólar. Muy bien, sigamos viendo las fechas. La fecha de registro, en el caso de Sauder, es 7 de agosto. Fecha de registro, que viene a ser el 7 de agosto. La fecha de registro es un tema administrativo. Cavalli es quien se encarga de pagar los dividendos. Por lo tanto, Cavalli tiene que registrar, fecha de registro, el 7 de agosto, quiénes son los que tienen la acción de Sauder al 2 de agosto, la fecha de corte. ¿Para qué? Para que Cavalli pueda pagar los dividendos a esas personas que son los tenedores de la acción de Sauder. Y por último, la fecha de entrega. Fecha de entrega. En este caso, para Sauder, es el 20 de agosto. Muy bien, ¿qué va a pasar el 20 de agosto? Cavalli va a hacer el abono de los dividendos a los accionistas de Sauder. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 1000 acciones de Sauder. El día 2 de agosto. Al día 2 de agosto tenemos 1000 acciones de Sauder y las mantenemos, no las vendemos. Muy bien, llega el día 20 de agosto. ¿Qué va a pasar? Voy a recibir 1000 por el dividendo, por 0.12. 120 dólares es lo que recibiría de dividendos. Pero acá hay un tema del impuesto a la renta. Cavalli me va a retener el 5%. Por lo tanto, voy a multiplicarlo por 0.95. Cavalli me retiene el 5%. Entonces, voy a ver un abono en mi cuenta de 114 dólares por dividendos de Sauder. Con eso entonces estamos viendo el tema de fecha de corte y fecha de entrega. Entonces repasemos, es importante que sepamos la fecha de corte.
que viene a ser la fecha límite hasta la cual podemos adquirir esa acción para poder recibir los dividendos. Y la fecha de entrega es la fecha en que me entrega esos dividendos. Muy bien, ahora veamos esto de acá. ¿Yo cómo puedo saber qué acciones son las que pagan muy buenos dividendos durante el año? Eso se conoce como el dividend yield. El dividend yield es el porcentaje que pagan las empresas por dividendos. ¿Dónde podemos encontrarlo? En un diario gestión. Por ejemplo, abramos una gestión del 30 de mayo. En esta columna, el dividend yield. Entonces, el dividend yield significa cuánto paga la empresa por dividendos según el último periodo recibido. Por ejemplo, Continental paga 4.3% en dividendos, que es un dividendo más o menos aceptable. Por ejemplo, en este caso veamos ahora Golf y La Cima, es una empresa que está caracterizada porque paga dividendos del 7.9%. Son muy buenos dividendos. Por ejemplo, Graña y Montero es una empresa que reinvierte mucho las utilidades, por lo tanto paga muy poco en dividendos. Veamos, en el caso de Graña es únicamente 1.4%. Por ejemplo, Ferricor también es una empresa que reinvierte mucho las utilidades, por lo tanto paga muy poco en dividendos y eso se refleja en su dividend yield del 2.8%. Muy bien, entonces, si ustedes quieren ver qué acciones pagan buenos dividendos, guíense la columna del dividend yield. Si encuentra un dividend yield alto, quiere decir que es una empresa que paga muy bien en dividendos. Si ven un dividend yield bajo, quiere decir que es una empresa que no paga muy buenos dividendos. Ahora, sigamos analizando. Veamos ahora la frecuencia con la que se paga dividendos. Por ejemplo, sigamos viendo en el Excel. A ver, veamos. Bacus. Por ejemplo, Bacus es una empresa que acostumbra a pagar 4 dividendos por año. Y por ejemplo, Luz del Sur también es una empresa que paga 4 dividendos por año. Tenemos otro tipo de empresas como por ejemplo Continental, que acostumbra a pagar 2 veces por año. Una reparte en efectivo y la siguiente en acciones liberadas. O por ejemplo, la empresa Casagrande es una empresa que también paga buenos dividendos, pero reparte solamente una vez al año. Empresas como por ejemplo Edgel reparten 3 veces al año. ¿Dónde puedo encontrar esta frecuencia con la que las empresas pagan dividendos? Veamos la ruta. Entremos nuevamente a la página de la Bolsa de Valores de Lima. Vamos a la opción Mercado al Día. En Mercado al Día vamos a encontrar una lista de empresas. Muy bien, por ejemplo, veamos el caso de Bacus. Si le doy un clic a Bacus, veamos, lo que me va a mostrar es justamente lo que acabamos de aprender, que es la fecha de corte, fecha de registro y fecha de entrega. Como pueden ver, en el caso de Bacus, históricamente ha repartido en septiembre 2012, en diciembre, este año ha repartido en marzo y hace poco ha pagado en junio dividendos. Como pueden ver, reparte 4 veces dividendos por año. ¿Qué quiere decir? Que ahora va a venir en septiembre el dividendo de septiembre de 2013 y en diciembre el dividendo de diciembre de 2013. Es una empresa que paga, como les indiqué, 4 dividendos por año. Veamos por ejemplo Luz del Sur. Igual, Mercado al Día. Buscamos Luz del Sur. Le damos clic a Luz del Sur y vamos a encontrar igual la información de los derechos que ha estado pagando, la fecha de acuerdo, la fecha en que se juntan la Junta General de Accionistas, la fecha de corte, que es la fecha límite en la cual puedo comprar esta acción para poder recibir los dividendos, la fecha de registro, que es la fecha Cavalli, y la fecha de entrega, que es la fecha cuando abonan los dividendos. Por ejemplo, Luz del Sur también abonó en septiembre, en diciembre del año pasado, este año pagado en abril y ha pagado en junio. Falta el de septiembre y el de diciembre. Veamos por ejemplo ahora el caso de otra empresa. Veamos por ejemplo Sauder. Igual, inclusive como pueden ver esta última fila coincide con lo que llenamos en el Excel. A ver, Sauder reparte 12 centavos de dólar. Ahí está, 12 centavos. La fecha de acuerdo fue 18 de julio. La fecha de corte 2 de agosto. Fecha de registro 7 de agosto. Y la fecha de entrega 20 de agosto. Como pueden ver coincide.
Y ustedes, como pueden ver aquí también acá, Sauder es una empresa que también acostumbra a pagar muchos dividendos. Agosto, noviembre, febrero, mayo y agosto. Es muy probable que en noviembre también vuelva a repartir dividendos. Ahora vamos, por ejemplo, para terminar, el caso de Casagrande. A ver, veamos. Casagrande es una empresa que únicamente reparte una sola vez dividendos. Por ejemplo, este año va a repartirlo el 19 de septiembre. Ya pasó la fecha de corte. Ahora, si queremos recibir los dividendos de Casagrande, tenemos que esperar hasta el próximo año para poder comprarla y recibir los dividendos que se van a repartir aproximadamente en septiembre. Muy bien, con eso hemos visto el tema entonces de los dividendos. Recuerden nuevamente, los dividendos es esa utilidad neta que se decide repartir en forma de efectivo o en acciones a los accionistas. Para poder recibir esos dividendos, tenemos que comprarlo hasta antes de la fecha de corte. Para saber qué empresas pagan buenos dividendos, debemos ver el dividend yield que aparece en el diario Gestión, el dividend yield. Y para poder ver la frecuencia con la que se paga dividendos, debemos de revisar una por una cada acción que cotiza en la bolsa de valores y ver, por ejemplo, con qué frecuencia pagan dividendos. Por ejemplo, en el caso de Continental, como dijimos, por ejemplo, paga 2 veces al año, una en acciones y otra en efectivo. Muy bien, con eso concluimos entonces la clase de dividendos. Gracias.